Buena tarde. Vamos a empezar hoy lo que debe haber sido la clase 2 y la clase 3. Vamos a recapitular un poco lo que vimos el primer día de clases. Básicamente lo que hablamos fue que pues el objetivo de toda empresa es poder generar utilidades, ¿ok?, para los dueños de la empresa, a los que vamos a denominar accionistas. ¿Ok? Vamos a ver más adelante por qué les decimos accionistas. Hablamos un poco acerca de cómo el proceso de contabilidad entra dentro del proceso administrativo, permitiendo poder llevar un control efectivo de las operaciones de la empresa. Hablamos un poco acerca de los estados financieros, hablamos un poco de que los principales estados financieros, el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. ¿Ok? El próximo día de clases, el día jueves, vamos a ver un poco acerca de la diferencia entre los primeros dos, el balance y el estado de resultados. Hablamos un poco acerca del proceso contable, si se recordarán de cómo podemos nosotros registrar transacciones. Y luego nos pasamos a la parte de quién usa la información contable. Hablamos que los administradores la utilizan, los inversionistas, los acreedores o las entidades reguladoras o las fiscales. ¿Ok? Y luego nos pasamos a la ecuación patrimonial, pero hoy vamos a hablar un poco más de teoría. Pues igual si tienen alguna duda el día jueves me pueden consultar. Hablamos un poco acerca de que toda contabilidad se rige bajo lo que vamos a denominar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las siglas en inglés son las NIF. ¿Okay? Y estas van cambiando, ¿verdad? Hay una entidad que se encarga de poder establecer qué normas se siguen, ¿ok?, y cómo se deben de cumplir. No vamos a entrar mucho a eso, pero es importante que sepan que esto existe, ¿ok? Y van a escuchar ustedes que la NIF 2 y la NIF no sé qué, entonces todo eso es parte de esto, ¿ok? Algunos principios que no vimos el primer día de clases los vamos a ver hoy. Por ejemplo, el principio de concepto de entidad, ¿verdad? Bajo este principio lo que nos dice es que toda entidad económicamente distintiva debe de poder llevar sus registros contables por separado, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo tengo una empresa que es un holding, ¿verdad? Por ejemplo, Banco Industrial es un holding, su casa matriz, podríamos decirlo, aunque casi que todas las oficinas administrativas están en Guatemala, en donde reside legalmente es en Panamá, ¿verdad? Hay un Bibank ahí, que sería la empresa matriz, y cada uno de los bancos de los diferentes países, por ejemplo, Banco Industrial en Guatemala, o Banco del País en Honduras, o Banco Industrial en El Salvador, cada uno de ellos lleva su registro contable por separado, ¿okay? Y la unión de estos, podríamos decir, de estas tres contabilidades conforman parte de los estados financieros ya de la corporación, ¿okay? Entonces la corporación tiene su contabilidad que se basa en la contabilidad de cada una de las empresas que tiene a su cargo, ¿okay? A eso se refiere el concepto de entidad. El principio de objetividad es muy importante, no debemos de pasarlo por alto, y de alguna manera nos ayuda a comprender por qué los contadores son a veces tan cerrados o tan cuadrados, ¿verdad? Lo que nos dice el principio de objetividad es que todos los registros contables deben efectuarse, ¿okay?, como dice aquí abajo, ¿verdad?, en datos objetivos, basándome en datos objetivos, de modo que sean precisos y útiles, y muy importante esta última parte, verificables, ¿ok? Es por eso que generalmente no se efectúa ningún registro contable si no se cuenta con un documento que lo respalde. Este documento podría ser, por ejemplo, una factura fiscal, una nota de crédito o de abono fiscal, por ejemplo, o un contrato. Entonces, en base a esto, ya los contadores pueden registrar
datos objetivos basándose en un documento que además puede ser verificable posteriormente por alguna entidad que así lo requiera. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna entidad que nos revisa o audita los estados financieros, pues ellos pueden de alguna manera poderles enseñar y mostrar que efectivamente se registró en base a algún registro y un dato real y verificable. ¿Okay? Luego está el principio del costo. Es muy importante. El principio del costo nos dice que todos los activos y servicios o todo registro contable se debe registrar, como lo dice abajo, en base a su costo real, su costo histórico. ¿Okay? Ok, perdón, como les mencionaba entonces, todo lo que tiene que ver con el principio del costo nos dice que todos los activos y servicios adquiridos deben de registrarse su costo real y su costo histórico. Eso quiere decir que si yo compré un automóvil hace 5 años y ese automóvil costó 120,000 quetzales y el día de hoy vale 160,000, yo lo registré en base a lo que realmente pagué, ¿verdad? En este caso 120,000. Obviamente a mí me dieron una factura fiscal por 120,000, ¿verdad? Entonces va muy relacionado con el principio de objetividad. No importa si hoy el bien vale más o vale menos, su valor en libros, ustedes han escuchado a veces dicen el valor en libros es tanto, ¿verdad? Lo que quiere decir es que contablemente se registró a su costo real y el costo real es el que se tiene registrado. ¿Okay? Por ejemplo, si yo compré un terreno por 10,000 quetzales hace 15 años y hoy ese terreno vale 150,000 quetzales, yo contablemente lo tengo registrado por 10,000. ¿Okay? Luego está también el concepto de unidad monetaria estable, que lo que me dice es que de alguna manera no se toma en cuenta el efecto de la inflación, ¿sí? Para efectuar los registros contables. Se hace caso omiso a la inflación. ¿Okay? Existen algunas maneras de revalorizar mis estados financieros a algo más real de acuerdo a la inflación, pero no es parte del alcance de este curso y es un concepto bastante complejo y difícil de explicar, entonces no lo vamos a ver, pero existe y es importante que ustedes sepan que existe. Y por último, el concepto de negocio en marcha, que va muy relacionado con el principio del costo real, ¿verdad? Supone que de alguna manera el negocio va a comprar activos porque va a tratar de seguir generando ventas. ¿Okay? Como dice abajo, la empresa compra activos para utilizarlos y no para venderlos, ¿verdad? Y es lo que les decía yo acá, ¿verdad? Recuerdan lo que les dije el primer día de clases, esto es muy importante. La única razón por la cual la empresa tiene activos es para ir generando más ventas, ¿verdad? O sea, no va a comprar activos para revender esos activos, ¿verdad? No tiene sentido. Lo que va a hacer es utilizarlos durante toda su vida útil y sí, al final de la vida útil, si hay una mejor maquinaria, un mejor vehículo, una mejor moto, pues posiblemente la voy a adquirir y voy a tener que vender mi activo anterior, pero no va a ser con la intención, ¿okay?, de revender activos. O sea, mi negocio no es la reventa de activos, sino la fabricación o la prestación de algún bien o servicio. ¿Okay? Una vez que hemos entendido eso, vamos a repasar un poco lo que vimos de la ecuación patrimonial. Les decía, toda empresa pues tiene activos, ya vimos los activos se utilizan para generar ventas. ¿Okay? Y de alguna manera estos activos pueden únicamente ser financiados con deuda, ¿okay?, que es lo que se denomina aquí como pasivo, o con capital. ¿Okay? No puedo financiarlos de otra manera y si nos ponemos a pensar en la vida real, solo puedo comprar algún tipo de activo mediante estos dos fuentes de financiamiento. ¿Okay?
Hoy vamos a ver un poco más acerca de qué cuentas conforman el balance general y el estado de resultados. ¿Ok? Eh, Vamos a empezar con las de activos. Eh, los activos son cuentas de balance. Aquí les voy a poner. Les voy a subir esta presentación. Cuentas de balance. Vamos a diferenciar y vamos a ver el próximo día de clases también que hay cuentas de balance, cuentas de estado de resultados y hay otro tipo de cuentas adicionales que son como de control, ¿verdad? Y vamos a ver la diferencia entre ambas. Vamos a ver que las cuentas contables de balance aumentan de un lado, ¿verdad? Y disminuyen de otro y vamos a ver esas diferencias. No hay pena. Pero bueno, dentro de las cuentas de balance están las cuentas de activos. Si se dan cuenta, aquí le pusimos una clasificación, ¿verdad? Y las cuentas de activos se dividen en dos, ¿ok? Las cuentas de activo circulante también la pueden encontrar como activos corrientes, que son todas aquellas que es efectivo o casi efectivo, ¿ok? Y la otra subdivisión de los activos son los activos fijos, ¿ok? Todo esto de los activos circulantes, estas primeras cuentas, son todas las relacionadas generalmente y en su gran mayoría y tienen que ver con el ciclo de ventas. ¿Qué significa esto, verdad? Es decir, yo voy a tener aquí en esta cuenta de caja y bancos todo lo que es efectivo, ¿verdad? Efectivo real, ¿verdad? Todo lo que tengo en la caja de la empresa, todo lo que tengan los bancos del sistema, ¿okay? Aquí podríamos encontrar también algún tipo de bien financiero, si compré algún tipo de bono del Tesoro de Estados Unidos o bono del Tesoro del Gobierno de Guatemala o algún tipo de acción, pues es efectivo o casi efectivo, entonces se registra por acá. Por supuesto, esto va cada uno en su clasificación, es decir, yo tengo mi cuenta de bancos y bajo la cuenta de bancos tengo banco industrial, banco agromercantil, GIT, ¿verdad? Todo lo que tengo en cada uno de estos bancos. Pero para simplificar las cosas, en este curso vamos a denominarle caja y bancos y ahí lo vamos a dejar. También tengo esta otra cuenta que es las cuentas por cobrar. Estas son cuentas, o estas son, mejor dicho, son ventas efectuadas que no se han convertido en efectivo. Es decir, yo le vendí a mi cliente qué sé yo, escritorios, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, tráeme los escritorios y la factura y yo te saco el pago en 20 días, ¿ok? Y venís por tu cheque en 20 días. Entonces le llevamos la mercadería, le llevamos la factura, es decir, la venta ya se hizo, pero el efectivo aún no se ha recibido, ¿ok? Es importante esa diferenciación. Entonces, mi cuenta por cobrar, ¿ok? Mi venta se registra en una cuenta por cobrar y no en una cuenta de caja y bancos, si se dan cuenta, porque no la he convertido en efectivo, ¿okay? Es algo que me deben, como su nombre lo indica. Regularmente ustedes lo van a encontrar en toda la literatura contable bajo este nombre, o nos han enseñado que es clientes, ¿verdad? Hablan clientes y proveedores, ¿se acuerdan? Entonces, pero no, yo le voy a llamar cuenta por cobrar, es más claro qué significa, ¿ok? Entonces ya hablamos de esto, son ventas efectuadas que no se han convertido en efectivo. Y tengo por aparte mi cuenta de inventario. La cuenta de inventarios pues se lleva más que todo para todo lo que tiene que ver con el giro del negocio, ¿okay? Si yo me dedico a fabricar zapatos o me dedico a fabricar mesas o camisas, ¿okay? A eso se refiere esta cuenta de inventario. Entonces, dentro de esta cuenta de inventario, por ejemplo, si yo me dedicara a fabricar camisas, yo voy a comprar tela, ¿verdad? Y voy a necesitar hilo y botones. Entonces, todo eso va a caer a la cuenta de materia prima, ¿ok? Es decir, los insumos que yo necesito
para transformarlos en producto terminado, en una camisa. ¿Okay? Se registra el valor de esa materia prima que yo adquirí, pues en una subcuenta del inventario, que vamos a llamar materia prima. Existe otra cuenta contable en la cual se lleva el control de los productos que están en proceso. Es decir, yo tomé 10 yardas de materia prima de la bodega y actualmente la estoy convirtiendo en camisas, pero no he terminado. ¿Okay? Entonces ese valor se guarda en esta cuenta, producto en proceso. Y por último, cuando yo ya terminé de transformar la tela y los hilos y los botones en una camisa, yo registro el valor del producto terminado en esta cuenta, producto terminado. Entonces estas tres cuentas que ustedes ven ahí conforman mi cuenta de inventario. Entonces en resumidas cuentas, en mi cuenta de inventario yo guardo tanto materia prima que yo utilizo para generar un producto, ¿verdad? Producto en proceso y producto terminado. Todo eso es efectivo que la empresa ha invertido, pero que no ha logrado vender, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, activos circulantes es todo lo que es efectivo, casi efectivo. Hay otras cuentas adicionales acá, por supuesto, hay subcuentas y está más detallado, pero nos vamos a basar principalmente en estas que ustedes ven acá. Hay otra por acá que no les expliqué, pero lo vamos a ver cuando veamos la de estado de resultados para que nos quede un poco más claro. ¿Okay? Luego están los activos fijos, es otra subdivisión de los activos. Dentro de los activos fijos tenemos todos los bienes que son físicos o no físicos, ¿verdad? Que la empresa ha adquirido para generar ventas y que tienen que ver con el giro del negocio de la empresa. ¿Okay? ¿A qué se refiere esto? ¿Recuerdan cuando les dije? La empresa va a comprar activos para generar ventas. ¿Okay? Esos activos que compró, por ejemplo, nuevamente volvemos al ejemplo de la fábrica de camisas, ¿verdad? Si yo me dedico a fabricar camisas, toda la maquinaria que me sirve a mí para transformar la materia prima en producto terminado va acá. Si yo compré un terreno para tener la fábrica, va acá. Si yo construí un edificio, ¿verdad? Para poder tener mi fábrica, pues va acá también. Si yo compré vehículos para repartir el producto, va acá. Entonces, dentro de los activos fijos pueden existir, ¿verdad?, varias subcuentas, por ejemplo, maquinaria y equipo, vehículos, terrenos o edificios. Estos son bienes tangibles, si se dan cuenta. O pueden existir bienes intangibles también. Por ejemplo, si yo compré una marca de un producto, pues va acá. Si yo compré un software, ¿verdad?, que me sirve para llevar el control de mi empresa, va acá. Si yo soy una empresa farmacéutica, ¿verdad?, por ejemplo, que se dedican a hacer patentes de medicamentos, por ejemplo, ahorita que, no sé, Pfizer sacó su vacuna, ¿verdad? La patente de cómo se fabrica la vacuna es un activo fijo intangible. Es decir, ellos invirtieron dinero en hacer esa investigación, ¿okay? Y contablemente se va a registrar como una patente, ¿verdad? Aquí les puse medicamentos entre paréntesis, pero puede ser una patente de cualquier cosa, ¿okay? Y pues todos estos tienen que ver directamente con el giro del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me dedico a salón de belleza, es muy lógico que haya comprado una maquinaria para hacer camisas, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, de alguna manera, todos estos activos tienen que ver con el giro del negocio. Y importante acá, hay una cuenta denominada gastos acumulados de depreciación, que vamos a ver más adelante en el curso, pero es importante que entiendan que forma parte de los activos fijos. Es una cuenta muy especial, muy extraña, pero que tiene un sentido muy importante.
¿Ok? Entonces mis activos se dividen en circulantes o fijos. Los circulantes es todo lo que es efectivo o casi efectivo. Les diría yo que tiene que ver con mi ciclo de ventas. Y los activos fijos son todos aquellos activos, bienes tangibles o intangibles que yo he adquirido para generar ventas. ¿Ok? Ahora pasemos del otro lado de la ecuación patrimonial, los pasivos. Los pasivos pueden existir de muchas maneras. Por ejemplo, existen dos categorías principales de los pasivos circulantes o corrientes y los pasivos a largo plazo. Los activos circulantes o corrientes son todos aquellos que yo debo de pagar o cancelar a menos de un año. Dentro de estos pasivos, recordemos, pasivos son deudas, ¿verdad? Tenemos o podemos tener varias cuentas, por supuesto, ¿verdad? Y por cada préstamo que yo tenga voy a tener una cuenta contable, pero generalmente las vamos a clasificar esas subcuentas dentro de estas tres categorías. Hay muchos más, nuevamente les repito, pero nos vamos a enfocar en este curso en estas tres. Cuentas por pagar, lo que conocemos popularmente o nos han enseñado en los colegios, ¿verdad? Como proveedores. Las cuentas por pagar son todas aquellas deudas que tenemos con un proveedor, por ejemplo, o con alguien que me ha brindado algún bien o servicio y al cual le debo de pagar, ¿verdad? Es el mismo ejemplo que las cuentas por cobrar, pero al contrario, ¿verdad? Es decir, vino a mi proveedor de tela y me dijo, mira, aquí hay 100,000 yardas de X tela, aquí está mi factura. ¿Okay? Entonces yo tengo que pagarle por esa tela, ¿verdad? Entonces es una cuenta por pagar, ¿verdad? No firmé un contrato, pero le acepté la factura fiscal, recibí la mercadería y debo de cancelarla. ¿Okay? Los documentos por pagar son muy similares a las cuentas por pagar. La única diferencia es que aquí sí yo firmé un pagaré o una letra, ¿okay? Me comprometí legalmente a pagar. ¿Okay? Esa es la diferencia entre las dos cuentas. No es nada del otro mundo, pero al final es una cuenta por pagar también, ¿verdad? Y por último, pues tenemos la porción corriente de la deuda a largo plazo. Y aquí les puse dentro de paréntesis 20,000 y abajo 80,000. Supongamos que yo he adquirido un vehículo, ¿verdad? Con un préstamo. Y el préstamo es de 100,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo en este año, bueno, digamos que lo adquirí a 5 años, ¿verdad? Eso quiere decir que cada año debo de devolver o pagar, ¿verdad? 20,000. Entonces, asumiendo, ¿verdad? Por supuesto es mucho más complejo que eso, pero digamos que voy a pagar 20,000 cada año, ¿ok? De los 100,000 que me prestaron. La parte del préstamo que tengo que pagar a menos de un año la registro en esta cuenta, porción corriente de la deuda a largo plazo. ¿Okay? Entonces, si presté 100,000 a 5 años y pago 20,000 cada año, el primer año tengo que pagar 20,000 de ese préstamo. ¿Okay? Y si se dan cuenta, abajo dice deuda a largo plazo. Los pasivos a largo plazo son todas aquellas deudas que he adquirido y que debo de pagar a más de un año. Entonces, la porción del préstamo que fue a más de un año se registra acá. Entonces, los próximos 4 años, pues lo voy registrando en esta cuenta que se llama deuda a largo plazo. Ahora, obviamente, conforme va pasando el tiempo y yo estoy ya en el siguiente año, en 2022, digamos, ¿verdad? Esto lo tuve que haber pagado, esta queda en cero y saco otros 20,000 de esta deuda a largo plazo, lo paso para acá porque lo tengo que pagar a menos de un año y aquí ya solo me quedan 60. Y así me voy pagando la deuda hasta que la cancele por completo. Ahora, aquí solo registro el capital o el dinero que me prestaron.
¿Ok? Si yo presté 100,000, 100,000. Aquí no registro en el balance los intereses que debo de pagar. Eso se registra como un gasto por interés y esa es una cuenta de estado de resultados. Todavía no hemos visto estado de resultados, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Ok? Y por último, capital. ¿Ok? Pues el capital es todo el dinero que los dueños de la empresa han aportado al negocio. ¿Ok? Aquí podemos tener varias cuentas, ¿verdad? Inclusive podríamos poner una que se llame capital inicial, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el dinero que aportaron los accionistas al momento en que se fundó la empresa, ¿verdad? Pero regularmente no se registra de esta manera. Lo que se hace es emitir acciones, ya sean comunes o preferentes, para poder dividir el capital claramente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Juanita prestó 25, no prestó, si Juanita puso 25 y yo puse 25,000 para hacer un negocio, digamos, ¿verdad? Entonces yo tendría el 50% de las acciones y Juanita el otro 50%. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque los accionistas tienen de alguna manera que tener claro cuál es su porción de la empresa, porque en esa misma proporción se pagan las utilidades. ¿Okay? Entonces, obviamente se dividen en dos, ¿verdad? Entonces las acciones comunes y las acciones preferentes lo que registran es el capital que los accionistas han invertido en la empresa. Por supuesto, esto puede llegar a ser una gran cantidad de dinero. ¿Okay? No nos vamos a meter a ese tema ahorita, pero es importante que entendamos que este es dinero invertido por los accionistas en la empresa en algún momento del tiempo. Obviamente puedo emitir acciones más adelante, ¿okay? Conforme el negocio lo vaya necesitando, y se hace una emisión nueva de acciones y se vuelven a vender, ¿verdad? Como títulos. Pero bueno, es importante que ustedes sepan que este es el dinero que se aportó por los accionistas. La diferencia principal entre estas cuentas y la cuenta de abajo, que se denomina utilidades retenidas, ¿okay? Es que en las utilidades retenidas yo voy registrando toda aquella ganancia que los accionistas han tenido en un periodo de tiempo y que han decidido reinvertir en la empresa. ¿Okay? Los accionistas al final del periodo con las utilidades pueden hacer tres cosas. ¿Okay? Estoy adelantando un poco, pero para explicarles este punto. ¿Qué pueden hacer los accionistas con su dinero? ¿Okay? Recordemos, el único dinero que se pueden repartir los accionistas son las utilidades y las utilidades netas. Vamos a ver eso ahorita más adelante. Pero los accionistas pueden tomar tres caminos, ¿verdad? A la hora que hay una ganancia o una utilidad, pueden decidir repartirse entre ellos la utilidad. Esto se llama pagarse. Realmente el concepto principal se denomina pagar dividendos, se llama. ¿Okay? Y lo que hacen es que pues reparten la utilidad en base a cuántas acciones tiene cada uno. ¿Okay? Pueden decidir reinvertir las utilidades netas en la empresa. Es decir, bueno, nos fue muy bien este año, vamos a reinvertirlo para poder ganar más. Pueden decirlo así. O lo que se hace generalmente es una mezcla de repartir, de pagar dividendos, vamos a llamarle, y de reinvertir las utilidades en la empresa. Es decir, dicen, bueno, paguémonos, ganamos 1,000,000, ¿verdad? Digamos. Entonces repartámonos entre nosotros 500,000, ¿ok? Y reinvirtamos en la empresa otros 500, ¿ok? Y esa reinversión de las utilidades o de las ganancias en la empresa va a parar a esta cuenta. Utilidades retenidas. ¿Ok? Eso es lo que me refería.
Eso es básicamente el balance general. Recordemos un poco. Esta es la ecuación patrimonial, y la ecuación patrimonial es una, o mejor dicho, el balance general es una representación de la ecuación patrimonial. Entonces yo guardo activos, guardo las deudas y guardo el capital. ¿Okay? Si se dan cuenta, en ningún momento les hablé de que aquí registro las ventas. Aquí solo registro el efectivo y las ventas que me deben, pero no registré las ventas, no registré los costos, no registré los gastos. ¿Okay? Porque esas son cuentas de estado de resultados. Aunque lo vamos a repasar un poco el próximo jueves, quiero adelantarme un poco y contarles qué es un estado de resultados, también denominado estado de pérdidas o ganancias. En el estado de resultados, a diferencia del balance, perdón, eso no recuerdo si los mencioné, en el balance yo registro todo lo que ha sucedido en la empresa desde que inició. ¿Okay? Es decir, todas estas cuentas no regresan a ser cero. ¿Por qué? Porque son acumulativas. Cuentas de balance, ¿verdad? Ahora las cuentas de estado de resultados sí se reinician cada año. Es decir, cada año vuelven a ser cero. ¿Okay? Para hacerlo un poco más ordenado, voy a insertar una tabla acá. Ok. No me gusta este estilo. El estado de resultados lo que va a registrar es todos los ingresos, todos los costos y todos los gastos. ¿Okay? Y me va a dar como resultado una utilidad. ¿Okay? Entonces supongamos una cuenta que se denomina ventas. ¿Okay? Les vuelvo a repetir, las ventas son de un periodo al otro, es decir, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. ¿Okay? Ventas. Obviamente esas ventas me costó a mí algún dinero como empresario efectuarlas, ¿verdad? Entonces estas se van a denominar, este costo se va a denominar costo de ventas. ¿Okay? El costo de ventas se refiere a todo lo que es costo por materia prima y mano de obra directa. Ahorita les explico qué significa esto. Por ejemplo, si yo me dedico a fabricar camisas, ¿verdad? El costo de la tela está aquí incluido. El costo del hilo, el costo de los botones, lo que yo le pagué a mi proveedor para comprar esa tela va acá. Y también lo que yo le pagué a cada uno de los operarios que tomaron esa materia prima y la transformaron en producto terminado. Entonces eso, digamos que me costó a mí 5,000. ¿Ok? Entonces yo resto, podríamos decirle así, yo resto a las ventas que hice, obviamente, tengo que quitarle lo que me costó a mí efectuar esas ventas. ¿Ok? Entonces, esto se conoce como un margen bruto. 5,000. ¿Ok? Nuevamente le repito, el margen bruto pues es todo lo que de alguna manera me queda de ganancia después de descontar los costos de fabricación. Aunque aquí dentro de los costos de ventas van otros costos. Por ejemplo, si se paga alguna comisión de ventas y algunos otros costos, ¿verdad? Pero básicamente es costo de fabricación y costo, pero se denomina costo de ventas porque puede incluir otros costos como esa comisión que les mencioné, ¿verdad? Este margen bruto es una cuenta totalizadora. ¿Okay? Luego de esto yo puedo registrar gastos. ¿Okay? La diferencia entre un costo y un gasto es que el costo va relacionado directamente con la fabricación o la venta del producto. Los gastos no. Entonces, por ejemplo, puedo tener gastos administrativos. ¿Okay?
decir, el sueldo del gerente, el sueldo del supervisor de la fábrica, el sueldo de la secretaria, el sueldo del policía que cuida la fábrica, todo eso va como un gasto administrativo. ¿Okay? Entonces vamos a decir que son 500. ¿Okay? Puedo tener algún otro gasto, por ejemplo, si yo voy a tener de alguna manera algún otro digamos que me dedico a fabricar medicamentos, ¿verdad? Entonces, si yo me dedico a fabricar medicamentos, yo lo que voy a hacer acá es tener algún gasto que tengo que hacer, un gasto de investigación y desarrollo. Podría ser, ¿verdad? Es decir, yo le tengo que pagar a los investigadores por su trabajo porque tienen que de alguna manera invertir su tiempo, invertir en material o algo así, pues ese sería otro gasto, ¿verdad? Hay gastos generales también. Por ejemplo, si compro papelería o compro sellos, o todo eso es un gasto, ¿verdad? No es un activo, no tiene sentido que lo guarde como un activo. Pero vamos a dejarlo en gastos administrativos. Hay muchos gastos y todos los gastos van acá. Entonces aquí me quedaría un margen que vamos a llamar operativo. ¿Okay? Serían los 5,000 menos los 500. Esta es otra cuenta totalizadora. Si se dan cuenta, aquí estoy metiendo ventas, ingresos, costo de ventas, egresos, gastos administrativos, otro egreso, ¿verdad? Ojo acá, no implica que esto ya lo pagué, ¿verdad? Esto puede haber caído en una cuenta por pagar, no lo he pagado, pero ahí ya lo registré. Igual esto, no quiere decir que la venta ya se convirtió en efectivo, no quiere decir que estos 10,000 los tengo en su totalidad. Puede ser que hayan caído en una cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces sí es importante hacer esa diferenciación. Una vez que yo ya tengo este margen operativo, yo voy a quitarle los gastos por interés. ¿Ok? Lo que les decía yo, la deuda a largo plazo. Todos los intereses que yo pago se registran hasta este momento. No se registran antes. Entonces los gastos por interés puede ser que sean, qué sé yo, 100. ¿Ok? Y nuevamente lo resto, ¿verdad? Esto se va a denominar margen antes de impuestos. Perdón, todo lo que dice aquí margen, importante, se denomina también utilidad, pues es sinónimo, ¿verdad? Margen, utilidad es sinónimo. Entonces a veces les digo utilidad neta, por ejemplo, y es un margen neto. O les digo utilidad bruta, o es un margen bruto. Perdón, a veces cambio de cómo lo digo, pero es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Entonces tengo un margen antes de impuestos y hasta este monto, sobre esta base, yo calculo mi impuesto. Generalmente es el ISR. ¿Okay? Hay otros impuestos, pero vamos a ponerlo más sencillo, ISR. ¿Okay? El impuesto sobre la renta. Entonces, ustedes saben que sobre toda ganancia que nosotros tenemos en el país, tenemos que pagar impuestos, lamentablemente. Son 400. Y esto me va a dar como resultado mi margen neto. Como se conoce también, ¿verdad? Utilidad neta. ¿Ok? En este caso son 4,000. Esta es una cuenta totalizadora también. Estas son las ganancias del periodo. Por eso este se llama estado de resultados. Si ven, el otro nombre que tiene es estado de pérdidas o ganancias. ¿Okay? Puede ser que esto me dé una pérdida. Es decir, me da un número negativo al final. ¿Okay? Eso quiere decir que no gané dinero, es más, perdí. Tuve que sacar plata de algún lado. ¿Ok?
Pero básicamente estas son cuentas de estado de resultados. Todo lo que son gastos, impuestos, costos y ventas. ¿Ok? Este dinero es el que se pueden repartir los accionistas. ¿Ok? No pueden repartirse estos 10,000. Pueden repartirse esos 4,000. O no deberían, pues. Que pueden, pero no deberían. Este es el margen neto entonces que ellos pueden disponer de este dinero. ¿Ok? Entonces tengo cuentas de balance y tengo cuentas de estado de resultados. Hay una diferencia entre los dos. ¿Ok? Vamos a ver el próximo día jueves un poco acerca de algunas reglas básicas para efectuar registros contables, pero dentro de la principal que quiero que ustedes se les vaya quedando ya es que voy a tener cuentas de balance y voy a tener cuentas de estado de resultados. ¿Ok? Y voy a tener otras que vamos a denominarles cuentas de orden, que no son ni de estado de resultados ni de balance. ¿Ok? Pero que a los contadores les fascina llevar todo registro contable, entonces tengo que tenerla en el radar también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo el día de hoy. Mil disculpas nuevamente por no poder haber asistido a estas dos clases. No quisiera seguir avanzando porque seguramente tienen muchas dudas. Entonces, por favor, próximo jueves vamos a tomar unos 10 minutos para resolverlas y poder continuar con el curso. Les agradezco por su atención y que pasen buena tarde. Muchas gracias.